Gianni, hace poco salió un informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, IPCC, y alerta, ya nos llamó, nos jaló las orejas ya como civilización. Dice, poco tiempo tenemos, poco tiempo para transformar las realidades y para salvar lo que queda del planeta. Y estamos viendo las consecuencias, los excesos de calor y los excesos de caída de agua, de precipitaciones que han generado en las grandes ciudades del mundo y también en las zonas del sur. Esa es una realidad que ya tenemos que pararle bolas. De ese tema es el que vamos a trabajar hoy al calor de un tinto. A propósito, si necesitamos una transformación, Gianni, diríamos que es una transformación del modelo, pero parece ser que vamos a hacer una transformación dentro del mismo modelo y eso va a ser bastante curioso. ¿Podemos hablar de una transformación dentro del mismo modelo? Claro que sí, Alfonso, gracias por la invitación. Yo creo que el modelo económico es absolutamente genial en cuanto a eso, porque lo que hace es un cambio efectivamente cosmético de marketing. Entonces le adhiere la palabra verde a cualquiera de sus transformaciones para dar la idea, y efectivamente pues esto lo empieza a combinar con una ayuda al ambiente, pero esa ayuda al ambiente va a ser un plus para que la gente consuma lo que ayuda al ambiente. Entonces es un nicho de consumo impresionante. Entonces paneles solares, energía eólica, energía de vehículos eléctricos. Pero ¿y cómo se produce eso? ¿De dónde sale para producirse esa famosa cosa, toda esa vaina verde? ¿De dónde se va a producir? Pues se va a producir de los mismos metales, se va a producir de la extracción minera. ¿De dónde? De los mismos zonas del sur que estás hablando. Es curioso porque vamos a destruir el planeta para salvar el planeta. No logro entender bien eso. Preciso, hay un informe en ese sentido del Banco Mundial, nada más y nada menos que el Banco Mundial. El informe se llama Minerales para la Acción Climática. Hágame el favor. Y dice, en los últimos, de aquí al 2050, que es la proyección, incluso el aumento de la población, el aumento de la población y la concentración de la gente en las ciudades, en donde hay más consumo, entonces vamos a hacerle más presión al planeta. Dice, vamos a tener un incremento de más o menos de un 500% de la necesidad de metales. En el caso del litio, grafito, cobalto, cobre, aluminio, que estos dos últimos aumentarán un tercio más o menos en su necesidad y en su producción para el 2040, y del níquel, 2/3 de níquel se van a necesitar más. Y en cuanto a la demanda de tierras raras, son esos minerales que nunca nos aprendimos en la tabla periódica, Gianni, el neodimio, por ejemplo, y el disprosio, bueno, todos estos metales que son necesarios para generación de turbinas eólicas, que necesariamente se van a incrementar entre 11, 14 veces, dice este informe del Banco Mundial. La pregunta es, Gianni, ¿dónde están esos minerales y cómo los van a obtener? Y la respuesta, Alfonso, no es otra que, por ejemplo, Bolivia. Entonces, ¿qué pasó en Bolivia? Pues el golpe de Estado que siempre se trata de meter en aspectos de carácter político. Entonces, toda esta nueva forma de colonización se recubre de aspectos políticos. Entonces, no, es que Evo se quiere quedar en el poder, entonces hay una derecha. No, son negocios. Es una frase famosa, son negocios estúpidos de un economista, asesor de Kennedy, de Clinton, de Bill Clinton. Es que son negocios, es esto. Entonces están en Bolivia, están en Afganistán. ¿Qué está pasando en Afganistán? Están en Colombia, están en Brasil, están en Venezuela, están en Perú, y entonces entendemos ahí cuál es el interés tan marcado de la Unión Europea y de Estados Unidos del sur global. Entonces, ¿vamos a destruir parte del planeta para salvar el planeta? No nos queda claro, eso es lo que llamaríamos entonces economía verde. 2, vamos a ir por esos minerales que se necesitan en gran escala aquí al 2050, pero bajo la misma lógica de estrategia geopolítica, es decir, se van a incrementar los conflictos regionales y los conflictos políticos, es decir, vamos a tener más inestabilidad. Pongo un solo ejemplo, Afganistán.
Afganistán, ya sabemos lo que ocurrió, 20 años de intervención militar, no, Estados Unidos se va derrotado y queda los talibán a cargo del país. ¿Y qué tiene el país, entre otras cosas, que lo hace como tan apetecible? Una de esas es gran cantidad de tierras raras y gran cantidad de litio. Por eso China entró de una vez a negociar y a reconocer ese poder. Lo otro es en México. México también tiene unas tensiones fuertes porque allá hay gran concentración de litio y en este momento están negociando Banco Mundial, Fondo Monetario y el papel que van a jugar las corporaciones multinacionales, Yanni, que van a tener, ya tienen más poder que los estados, pero van a determinar el futuro de cada región. Porque creo, Alfonso, que hay que retomar de nuevo la teoría de la dependencia. O sea, hay que volver a la teoría de la dependencia para que entendamos las nuevas formas de colonización. O sea, la colonización que existió hoy no se va a dar en esa forma, hoy se da de otras formas. Entonces, cuando la Unión Europea obliga a otros países a que suscriban, entre otros acuerdos como la inscripción a la OCDE, a la OTAN, ese tipo de cosas, eso lo que empieza a generar son relaciones y cambios de ¿qué? De legislaciones, cambios culturales incluso, para que al que voy a explotar empiece a hacerme más fácil la vida, pero no al Estado, porque no se hacen entre Estados, a mis transnacionales. De ahí que las grandes transnacionales, no es raro que tengan como representantes antiguos primeros ministros, antiguos ministros, presidentes de gobiernos, las famosas puertas giratorias, que lo que van creando es una nueva forma de colonización porque extraen los recursos, primero, afectando todo el ecosistema de este lugar. Claro, como no es mi territorio, no me importa. Entonces, bajo las legislaciones de control ambiental, pues precisamente para explotar. Pero segundo, llevándome el dinero. Y lo que dijo es eso, porque sabemos lo que pasa, pagan bajos impuestos con relación a lo que extraen, ¿cierto? Y generan unos problemas sociales, pues hablar de África es impresionante. Que se los dejan al Estado. Exacto, que se los dejan al Estado para que el Estado subsane el problema y yo me extraigo el metal y me extraigo el capital. Aparte de la fuerza que genera o de la presión que se genera de manera oscura, de grupos armados, de paramilitarismo, de toda una estrategia de control territorial y de cambio de la composición poblacional de los territorios, ahí donde se necesita el mineral. Ahí clave referirnos también a una política del Banco Mundial que desde hace mucho tiempo, o algunos años, el Instituto Oakland viene advirtiendo. En esa lógica, el Banco Mundial viene propiciándole unos indicadores para poder generar créditos a los estados, para que transiten rápidamente la tenencia de la tierra hacia lo privado. Y eso es, no sé si llamarlo un neoliberalismo feudal y mafioso. Transitar la tierra porque la lógica de ellos es que el desarrollo lo generan los privados. Y eso hace que las tierras de las comunidades étnicas sean vistas como un desperdicio, las tierras de las comunidades campesinas, las tierras con una utilidad o un uso colectivo, cultural, anclado a lo cultural, sea para ellos un desperdicio. Y eso es lo que estamos viendo en Colombia, Yanni. Porque es que, digamos que las comunidades indígenas en su gran mayoría lo que hacen es proteger la biodiversidad, proteger el medio ambiente, proteger los lugares. O sea, no se conoce en el mundo que, claro, toda acción humana genera un desgaste, pero es más la protección que hacen que el daño que hacen. Pero si usted ve desde el norte de América hasta abajo, la lógica en este momento es sacarlos de ahí. Entonces vimos las grandes manifestaciones por el oleoducto que pasaba por una de las pocas comunidades indígenas que todavía están nativos americanos. Pero también está pasando en Canadá, lo vimos. Los mapuche en Chile, también los mapuches argentinos, pasa en Bolivia, pasa en Colombia, pasa en Perú. Brasil. Es increíble lo que pasa en Perú, la explotación, y Brasil que está acabando con el Amazonas sobre pretexto de que hay que explotarlo, porque claro, necesitan generar un capital. Es una lógica extractiva, neocolonial, y hay otro elemento y es la tenencia de la tierra más la violencia paramilitar, la guerra que se genera en los territorios, que parece y que está combinado también en algunas zonas con la producción de coca. Producción de coca, inestabilidad, y después entran las multinacionales o se posicionan las multinacionales. Es todo un flujo constante.
del que vamos a profundizar un poco en el próximo programa. Lo que sí queremos decir en este es cómo Colombia se reorganizó para darle cabida a esas multinacionales en este contexto geopolítico. Y tenemos ya un Estado que se rediseñó con normas, leyes e instituciones para favorecer a las multinacionales. Y no es de este gobierno, con Duque, es también de Santos, es también de Uribe. Son más o menos 20 años de reestructurar el Estado para favorecer a las multinacionales. Es nada más leer los planes de desarrollo para darnos cuenta de ello. Y nada más leer el plan, el COMPES que generó Duque, va hasta el 2026, en el que se centra también en liberar todo obstáculo para las multinacionales. De este tema, Gianni, vamos a profundizar en un próximo programa para trabajar la zona, cómo se ve en una zona en la que regresó el conflicto armado, Ituango, Bajo Cauca, Murindó, la zona norte de Antioquia y la zona cercana que colinda con el Chocó. Ahí en ese haremos un zoom en el próximo programa.